utilizarse para generar ATP. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como también se le conoce, como les decía, combustibles, grasas, carbohidratos, proteínas, se dan en el interior de la mitocondria. Utilizan coenzimas reductoras para generar ATP en otro ciclo, otra, digamos, que sucede al unísono, ¿verdad? Como es la cadena respiratoria o con la transcripciones. Hay 8 reacciones enzimáticas, todas ellas se llevan a nivel de la mitocondria. El ciclo es considerado un ciclo anfibólico debido a que pues, conlleva reacciones catabólicas como anabólicas, y esto es importante comprender porque en cuanto a las 8 reacciones enzimáticas, nos estamos refiriendo específicamente a estas reacciones catabólicas, pero hay intermediarios del ciclo que nos van a poder servir para una vía anabólica, es decir, a partir de ellas pues, se empieza a generar una molécula compleja, pero se necesita de ese intermediario. Esos intermediarios están aquí enmarcados, estos 4 principalmente, ¿verdad? El citrato es uno de ellos. El citrato, cuando hay una acumulación importante de energía, se bloquean las enzimas principales, los que las llevan a una oxidación. Esto permite que se acumule esta. Alguien escribe en el chat que tiene mucha interferencia, creo que es Ángela. Sí, doctor, se escucha mucha interferencia. Doctor, lo que pasa es que se escucha el eco todavía del video, como que se escucha el audio del video, pero creo que su micrófono todavía está activado, como que lo que tira, entonces como que lo dice 2 veces. Ah, bueno, entonces voy a tratar de corregir eso. Gracias, doctor. Esta molécula, ¿verdad? Y empieza a activar heterotrópicamente unas enzimas que alimentan unas vías anabólicas, como es el caso de la síntesis de ácidos grasos, ¿verdad? Se empieza a formar ácidos grasos a partir de esta estructura, ¿verdad? Y también los esteroles, o el colesterol, ¿verdad? Que es la base para formar los esteroles. Molécula base de intermediario importantísimo para la anabólica es el glutato, que es el sector por excelencia de los grupos amino, cuando hay un proceso de transaminación y desaminación objetiva en el proceso de degradación de proteínas. Recordemos que esta estructura, recibir un grupo amino, transforma un aminoácido no esencial, como es el caso del glutamato. Y este glutamato pues sirve ya para donar el grupo amino para formar otros aminoácidos, ¿no? Que de hecho también sirve para sintetizar purinas. Nosotros, como es que este intermediario es importante en esta ruta anabólica, porque nos sirve para formar otros aminoácidos no esenciales y las purinas. La molécula de succinilcoenzima, que a partir de ella se empiezan a formar las porfirinas, la que al final pues, se transforma en grupo M. Y el otro, ¿verdad? Que al aminarse pues se convierte en este aminoácido no esencial, el aspartico o aspartato. Entonces sirve también para formar otros aminoácidos o también para formar las pirimidinas. En el caso de la gluconeogénesis, esta estructura también es importantísima porque como acetato nos va a servir para empezar a generar moléculas de glucosa, ¿verdad? De estructuras como el ácido láctico o el piruvato. Entonces, el catabolismo se refiere a la liberación de energía en forma de equivalentes reductores y grupos fosforilos de ATP. Podemos nosotros observar como los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, pues, terminan convirtiéndose en el catabolismo en acetilcoenzima A.
esta estructura es ácido, ¿verdad? Es la que va a iniciar el ciclo, ¿verdad? Al unirse con el oxaloacetato, que es un intermediario, ¿verdad? Que termina regenerándose, pero al final esta molécula de acetilcoenzima se termina perdiendo en el ciclo a través de dos moléculas de dióxido de carbono. Por eso es que el ciclo de Krebs es uno de los productores, de los mayores productores de esta estructura, ¿verdad? De este ácido, el CO2, que al final pues terminamos liberándolo de nuestro cuerpo a través de la en este ciclo de Krebs se terminan generando estas como y también se tenemos todo esto a nivel de sustrato en forma de GTP. Y por esta razón, por este ciclo, pues, es considerado como catabólico, ¿verdad? Darse esas reacciones enzimáticas. Aquí les muestro una gráfica de una célula, ¿verdad? Con su organela, pero resaltando la mitocondria, que es donde se lleva a cabo este ciclo. Ya la semana pasada revisamos glucólisis, ¿verdad? A través de la glucólisis pudimos observar cómo es que una molécula de glucosa a nivel del citosol de la célula en sus reacciones enzimáticas, pues nos termina produciendo piruvato. Pero a la vez de producir dos moléculas de piruvato, pues también nos genera dos fosforilaciones a nivel del sustrato. Bueno, realmente son 4, pero como se invierte 2, estamos hablando de una cantidad neta de 2 ATP generados por la fosforilación a nivel del sustrato. Y la reacción de la fase 2, que es la fase de generación de energía, en la sexta reacción también se genera un proceso de oxidorreducción, en el cual el gliceraldehído de fosfato hidrogenasa pues nos produce esta coenzima reducida. Entonces, esta coenzima reducida, pues, que se produce a nivel del citosol de la célula, en una célula es decir, con un metabolismo oxidativo, se va a ingresar a las mitocondrias a través de las lanzaderas. Las lanzaderas las vamos a ver al final, porque depende de la lanzadera utilizada, pues va a ser la cantidad de ATP que se produce en la célula, ¿verdad? Varía un poquito si se usa una lanzadera que se use la otra. Al final, pues tenemos estas estructuras de piruvato, ¿verdad? Que por un transportador específico entran a la mitocondria, ¿verdad? Sobre todo para penetrar la membrana mitocondrial interna, que generaría un poquito como de barrera, ¿verdad? Ya al ingresar al interior de la mitocondria, pues dos moléculas de piruvato que provienen de la glucosa, ¿verdad? Que, ¿se acuerdan que aquí son dos triosas? Pues esos dos piruvatos van a sufrir el proceso de descarboxilación. Y aquí es donde viene la clase, el título de la semana que teníamos que ver en la clase pasada, que consistía en la descarboxilación del piruvato. A través de un complejo multienzimático como es la piruvato deshidrogenasa, es posible llevar a cabo esta reacción, ¿verdad? El complejo piruvato deshidrogenasa mitocondrial, pues, actúa sobre esta estructura que es el piruvato y nos va a descarboxilar, es decir, de 3 carbonos pasa a ser una de 2 carbonos, liberando CO2 piruvato. Entonces, aquí podemos observar que en este proceso de descarboxilación lleva también la generación de una coenzima reducida que va a servir para la cadena transportadora de electrones, que sirve para el producto final de esta acción complejo hidrogenasa, pues es acetilcoenzima A, que es la molécula que va a iniciar el ciclo de Krebs. Como fuentes de acetilcoenzima A también podemos observar que la degradación de los ácidos grasos en forma de triglicéridos, ¿verdad? Forman ácidos grasos libres y esos ácidos grasos libres pues entran a la beta-oxidación y a través de la beta-oxidación pues van generando moléculas de acetilcoenzima A. Dependiendo de la longitud de la cadena lateral del ácido graso, va a depender la cantidad o número de moléculas de acetilcoenzima que se van a generar. Y aquí pues, se muestra, ¿verdad?, el ciclo de Krebs, ¿verdad?, en resumen, las descarboxilaciones que se suceden, la fosforilación a nivel del sustrato y las coenzimas reducidas generadas, ¿verdad? Y estas entonces ya generan ATP a través de su paso por la cadena transportadora de electrones, que es
motivo de una clase, creo que si estoy mal, es la siguiente semana. Dentro de la bibliografía se destaca la participación de un sustrato con enzimas, ¿verdad? Como es piruvato, ¿verdad? El piruvato que se generó por la glucólisis puede ser objeto, puede ser sustrato de 4 enzimas diferentes. En el caso de la glucólisis anaeróbica que se da en el eritrocito, nos dimos cuenta que el NAD generado en la reacción 6, ¿verdad? Era coenzima de esta enzima que se llama lactato deshidrogenasa para que el eritrocito pudiera regenerar este NAD, ¿verdad? Y de esta forma garantizar que en el eritrocito se produzca ATP. Y en el sentido de que pues una glucosa en el eritrocito únicamente nos va a producir ATP, pero esta reacción está garantizando que haya NAD, que es una enzima que se utiliza en la reacción. La enzima podría actuar sobre es esta cambio está erróneo, es aminoasa, que lo que hace es sobre el piruvato, y entonces el piruvato aminado se convierte en alanina, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? La alanina, por la alaninoaminotransferasa, puede desaminarse y convertirlo a piruvato, liberando su grupo amino. Pero las dos reacciones importantes para la clase del día de hoy, pues son estas dos enzimas, una de la cual vamos a hablar bastante, que es el piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? Que al final, pues, es un complejo multienzimático que utiliza 5 coenzimas, ¿verdad? Para generar esta molécula de acetilcoenzima. Pero también la otra enzima, como es la piruvato carboxilasa, que necesita de la hidrólisis de ATP, pues lo que genera es una carboxilación de ese piruvato. Y entonces esta estructura de 3 carbonos se transforma en una de 4, como es el oxaloacetato, ¿verdad? A través de una carboxilación, sabemos que por ende, pues esta carboxilasa pues requiere de una vitamina también, de una coenzima, en este caso se conoce como biotina, que es la que está participando para llevar a cabo este proceso de carboxilación. Entonces, producto de estas dos enzimas, ¿verdad? Piruvato carboxilasa actuando sobre un mismo sustrato, ¿verdad? O sea, sobre un piruvato, esta piruvato carboxilasa nos va a generar su carboxilación y nos va a producir oxaloacetato. Y otra molécula de piruvato, actuando esta otra enzima, complejo piruvato deshidrogenasa, nos va a producir acetilcoenzima A. Entonces ya tenemos la que inicia el ciclo de Krebs. Si revisaron su libro de texto, decía que Krebs, que fue el que identificó esto, por eso lleva su nombre, ¿verdad? El doctor Hans Krebs, había considerado que el ciclo iniciaba con el ácido pirúvico, pero después se dieron cuenta que era cierto, después identificaron a esta estructura como una partícula importante, ¿verdad? Y que en este caso, pues, sirve para generar esta estructura como es el citrato a través de la primera reacción enzimática del ciclo de Krebs, como es la enzima citrato sintetasa, ¿verdad? Aquí podemos tener los puntos donde se generan las coenzimas reducidas, ¿verdad? Las reacciones 3, 4, en las 5 que se produce una fosforilación a nivel sustrato, en las 6 que se produce también una coenzima, pero no NAD, sino en forma de FAD, y en la reacción número que también se vuelve a generar otra coenzima reducida. Esto por cada molécula de acetilcoenzima A que ingresa al ciclo, ¿verdad? Por cada acetilcoenzima A se van a producir estas coenzimas, ¿verdad? 3 NAD, un FAD y una fosforilación a nivel del sustrato. Esto es importante aprenderlo, grabárselo, ¿verdad? Porque es parte fundamental de por qué entonces se produce más ATP, ¿verdad? En una glucólisis aerobia que en una glucólisis anaerobia. Aquí está el personaje del que les hablaba, el doctor Hans Adolf Krebs, que pues denominó ciclo del ácido cítrico, hoy también se conoce como ciclo de Krebs, a esa ruta metabólica a través del cual pues el ácido acético unida a la coenzima A
va a completar su oxidación a nivel de la matriz mitocondrial. Por esa razón, la mitocondria es una de las organelas que pues lleva más consumo de oxígeno, ¿verdad? Porque se lleva a cabo esta acción oxidativa, ¿verdad? Reacciones o rutas oxidativas. Este ciclo no solo va a ser la última etapa de la degradación de los azúcares, sino también de otros compuestos orgánicos, como las grasas, como los aminoácidos, ¿verdad? Que van también a ser degradados a acetilcoenzima A. El ciclo de Krebs es, por lo tanto, la vía fundamental para la degradación de la mayoría de los compuestos orgánicos y para la obtención de coenzimas reducidas. Entonces, se llama el ciclo del ácido tricarboxílico, porque como citrato, pues encontramos que dentro de la molécula de citrato hay 3 grupos carboxílicos, ¿verdad? También aquí se señala, ¿verdad? Los 5 pares de electrones procedentes de los átomos de hidrógeno para emplearse en la producción de ATP. Involucra la generada por el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? Y las otras que había mencionado del ciclo. Entonces, esta es la gráfica que ustedes tienen en su libro de Baines, ¿verdad? Que describe la degradación del piruvato, la descarboxilación del piruvato, esta que mismo que se encuentra en el libro de Kerr, en esta otra forma. Pero aquí podemos encontrar 3 de las actividades catalíticas del complejo 4, como el caso del piruvato de hidrogenasa o E1. En el libro de Ferrer, ustedes lo van a encontrar como piruvato descarboxilasa o E1, ¿verdad? Difieren un poquito ahí en este punto los sabores. La enzima E2 o hidrolipoidensatilasa y la E3 o dihidrolipoil deshidrogenasa. Vamos a observar que, pues, en este punto, pues, el complejo piruvato deshidrogenasa está demostrando 3 actividades catalíticas, pero en realidad tiene 5. Faltan sus actividades reguladoras, una en forma quinasa y otra en la forma fosfatasa. A este punto vamos a observar que el substrato del complejo pues es esta molécula, el piruvato, que ya vimos que puede ser substrato de 4 enzimas distintas, ¿verdad? En este caso, pues en la E1, en su forma piruvato deshidrogenasa o piruvato descarboxilasa, pues necesita de esta coenzima, el pirofosfato de tiamina, ¿verdad? Como coenzima, para llevar a cabo esta reacción. Actuando sobre el piruvato, eran su descarboxilación, formando una molécula intermediaria como el hidroxietiltiaminpirofosfato, que posteriormente la actividad de E2 del complejo piruvato deshidrogenasa, que tiene como coenzima a la lipoamida oxidada, va a servir como un transportador de la hidroxietil proveniente del piruvato, ¿verdad? La va a transformar en acetilipomida, que ya se convierte en una molécula, esta coenzima se reduce, ¿verdad? Y la va a unir a otra coenzima, como es el caso de la coenzima A, generando entonces la acetilcoenzima A, por ende, pues el ácido, la lipoamida oxidada, pues termina reduciéndose. Y esta lipoamida reducida, pues, actúa sobre ella, pues, la actividad catalítica número 3, es decir, la dihidrolipoil deshidrogenasa, que contiene como coenzima a una molécula de FAD oxidada y necesita oxidar a la lipoamida reducida para que pueda servir como coenzima de la E2. Esto conlleva a que este FAD termina reduciéndose, ¿verdad? Oxida a la lipoamida, convierte nuevamente en lipoamida oxidada y ella se reduce y termina reduciéndose a FAD reducido. Para volver a generar FAD oxidado es donde necesita de una molécula de NAD oxidado, ¿verdad? Por la misma actividad catalítica E3, es decir, la dihidrolipoil deshidrogenasa, vuelve a regenerar ese FAD que se redujo, lo vuelve a oxidar, ¿verdad? Y al final, pues la coenzima que termina reducida, pues es este NAD, y entonces generamos NAD reducido. Por eso es que producto de la reacción de esta
enzima o este complejo enzimático es que el complejo piruvato deshidrogenasa, actuando sobre el piruvato, termina generándonos una acetilcoenzima A, libera una molécula de CO2 y nos genera una coenzima reducida, ¿verdad? En este caso, NAD reducido, ¿verdad? Como vimos, este NAD también participa en la cadena transportadora de electrones para producir energía. Es lo mismo que se explica acá, ¿verdad? En el libro de Ferrier, ¿verdad? Dice que el piruvato es descarboxilado para un derivado hidroxietilo unido al carbono reactivo del pirofosfato de tiamina, que es la coenzima de la E1, ¿verdad? Luego, pues dice que el producto intermedio hidroxietilo se oxida por transferencia a la forma del ácido lipoico, que es la coenzima de la E2, y pues al final el grupo acetilo, unido como tioéster en la cadena lateral del ácido lipoico, es transferido a la coenzima A, formando entonces lo que es acetilcoenzima A, ¿verdad? Esa forma sulfidrilo del ácido lipoico es por la E3, que tiene como coenzima alfal, ¿verdad? Para que pueda servir como coenzima de la E2 posteriormente, ¿verdad? Y entonces esta pues regenera el ácido lipoico oxidado. Como consecuencia, el FAD se reduce y está por la E3, usando como NAD, ¿verdad? La enzima NAD oxidada vuelve a generar FAD oxidado. Algo importante de lo que marcan los dos libros es que el arsenito, ¿verdad? Que es la forma trivalente del arsénico, es capaz de formar un complejo estable con grupos tiol y de esta forma su genera inhibición. A la análisis yo les había mencionado que el arsenito también bloqueaba la enzima aldehído de fosfato de hidrogenasa, que este enzima pues, también dentro de su estructura, pero realmente en la gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa es su forma pentavalente, es decir, el arsenato. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Aquí encontramos las otras dos actividades catalíticas de la enzima, como es el caso de la piruvato deshidrogenasa quinasa y el complejo piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Es decir, aparte de las tres actividades catalíticas estas que ya mencionamos, piruvato descarboxilasa, dihidrolipoil transacetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa, también tiene una actividad quinasa y una actividad fosfatasa. Y eso corresponde a la misma enzima, o sea, ese mismo complejo enzimático que es una proteína muy grande para tener estas actividades catalíticas distintas, ¿verdad? En el caso de estas actividades reguladoras, pues sirven para activar o inhibar a la enzima. Vemos nosotros que, por ejemplo, los efectores alostéricos positivos para la acción quinasa, pues son precisamente ATP, el coenzima A, que proviene de su misma reacción, ¿verdad? El producto final del complejo deshidrogenasa es esta estructura, ¿verdad? Entonces, el acúmulo de acetil-CoA o el acúmulo de NAD reducido son efectores alostéricos para que se lleve a acción quinasa. Al llevarse la acción quinasa, pues se genera la fosforilación, ¿verdad? Proveniente de una molécula de ATP, se libera un fósforo del ATP y se une al complejo piruvato deshidrogenasa, generando su forma inactiva, ¿sí? Obviamente, como este ATP entrega un fósforo, pues se transforma en ADN. Esta es la forma en la cual pues, se regula por el propio producto, ¿verdad? La misma acetil-CoA que está describiendo, ¿verdad? Y reducido, están generando un efecto, en este caso, un efecto positivo para que se lleve la acción de la quinasa y de esta forma se inactive el complejo en sí. Un efecto para la quinasa, en este caso, y el piruvato, en sí es el sustrato del mismo multienzimático, ¿verdad? Porque la quinasa actúa sobre esta estructura. Cuando hay un acúmulo de piruvato, entonces,
que se está dando, este acúmulo de piruvato es un efector alostérico negativo para que actúe inhibe para que la quinasa fosforile al complejo piruvato deshidrogenasa. Al inhibir esta acción, inhibir la actividad quinasa, prácticamente está manteniendo activa la acción del complejo piruvato, es decir, está favoreciendo para que el complejo piruvato deshidrogenasa actúe sobre el piruvato y nos genere acetilcoenzima A. La otra acción reguladora, pues es la acción fosfatasa, ¿verdad? Es ampliamente favorecida por la acción de la insulina, ¿verdad? O, como dice acá, ¿verdad? Por el calcio que se libera a través de la contracción muscular. Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, el calcio liberado por esa contracción favorece para que actúe la acción del mismo complejo multienzimático, y esto hace que el fósforo, ¿verdad?, del complejo piruvato deshidrogenasa y nos genere un complejo piruvato deshidrogenasa activo. Esto quiere decir que la enzima está lista, puesta y dispuesta para actuar sobre el piruvato para generar acetilcoenzima A y sobre todo para generar coenzimas reducidas. Y eso es importante, ¿verdad? Cuando estamos haciendo ejercicio. Necesitamos de energía, necesitamos de ATP para poder llevar a cabo esa contracción. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Alguien no entendió? Pueda decir, ¿verdad? Si no entendió algo de lo que acabo de explicar. Yo tengo una duda, Doc. Sí, Jonathan. Solo con respecto a que menciona alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y dicen que prácticamente es una análoga de esta enzima. Mi pregunta es que como las mismas enzimas, entonces si funciona el mismo En el lugar funcionan a nivel intramitocondrial, dentro del matriz de las mitocondrias, funcionan los dos complejos. por ejemplo, si el pirofosfato funciona por encima, pero del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa en el mismo lugar. O sea, Sí, actúa como coenzima de la E1 del otro complejo multienzimático. Lo que no tiene la otra es sus reguladoras, ¿verdad? No tiene ni acción quinasa ni acción fosfatasa. Pero vamos a ver que eso depende mucho de la regulación que se lleva a cabo de las enzimas principales de regulación del ciclo de Krebs. bueno, gracias. Muy bien, Jonathan. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario respecto a lo que acabo de explicar? Bueno, vamos a continuar entonces. Luego, pues, vamos a ver las reacciones, las 8 reacciones enzimáticas del ciclo de Krebs en sí, ¿verdad? Ese ciclo que pues, lo que busca es generar la oxidación de los combustibles ingresados como hidratos de carbono, proteínas o grasas. Pero tenemos que se da la formación del citrato. Esto se lleva a cabo por la enzima número 1, ¿verdad? La citrato sintasa es la que lleva a cabo esta condensación de estas dos estructuras. Oxaloacetato más acetilcoenzima A nos produce citrato, ¿sí? Aquí enmarcan esta estructura para decir que la parte superior de la molécula de citrato proviene de la acetilcoenzima A, ¿sí? Es a eso que lo enmarcan. Y dentro de esta reacción mencionan que el citílico A es un intermediario transitorio de la reacción. Entonces, la hidrólisis del enlace tioéster del intermediario hace que la reacción sea exergónica, es decir, que haya una liberación de energía para favorecer la ruta metabólica. Una parte importante es la regulación que ejerce el citrato sobre la misma enzima, ¿verdad? El citrato ejerce
un efecto alostérico negativo sobre el acitrato sintasa. ¿Sí? Luego viene la isomerización, ¿verdad? La formación de isocitrato por medio de la acción. Importante es entender que la conitasa contiene un centro de hierro azufre que actúa como un centro de fijación de sustratos para llevar a cabo esta isomerización, ¿verdad? Aquí el cuadro verde está marcando la molécula que proviene de la acetilcolina, pues sucede primero una deshidratación, se forma este intermediario transitorio como es el cisaconitato, y luego se hidrata nuevamente y ya se transforma en. Pueden notar la diferencia, ¿verdad? De la estructura que cambió, ¿verdad? Un isómero, una estructura distinta, pero no dio ni ganó ni un átomo. Se deshidrató primero, pero luego se va a hidratar. Luego viene el isocitrato a alfa-acetoglutarato y es donde se lleva a cabo la liberación del primer dióxido de carbono. Esta enzima entonces genera es una enzima importante en regulación porque a través de la acción de efectores alostéricos pueden activar o inhibar la acción de esta enzima. Aquí podemos observar, ¿verdad? La molécula de isocitrato. La enzima que lleva a cabo esta acción, como es la isocitrato deshidrogenasa, necesita de NAD oxidada como coenzima. Para poder llevar a cabo la primera descarboxila, nosotros podemos observar aquí el carbono en rojo, que es la que se va a desprender como CO2. Se forma esta molécula inmediata, como es el oxalosuccinato, se desprende del grupo carboxílico en forma de CO2 y transforma en alfa-acetoglutarato. Esta enzima dice que puede ser NAD dependiente en la matriz mitocondrial, la más común, o puede también depender del NAD. Puede ser a nivel de la matriz mitocondrial o a nivel del citosol, según los requerimientos del organismo, ¿verdad? Luego viene que también ser y otras succinil liderando otra estructura de CO2. Esta es el complejo similar al complejo piruvato deshidrogenasa del cual hablaba yo, ¿no? ¿Verdad? Es un complejo, ¿verdad? Alfa-acetoglutarato deshidrogenasa parecido al piruvato deshidrogenasa, tanto su estructura como su función, y que requiere de las mismas coenzimas. Tiamín pirofosfato para la E1, ácido lipoico y CoA para la E2, y NAD y FAD para la E3. Como alfa-acetoglutarato, podemos observar también, ¿verdad?, que se necesita de CoA, ¿verdad? Por eso es similar al complejo al complejo piruvato deshidrogenasa. Se libera una molécula de sodio, el NAD termina reduciendo, y ya vimos pues qué sucede. Se transforma esta estructura, ¿verdad?, de alfa-acetoglutarato a succinil coenzima A. Este complejo enzimático se localiza también de la matriz mitocondrial, ¿verdad? Tiene tareas catalíticas muy parecidas al complejo piruvato deshidrogenasa, conocidas como E1, E3, pero la E1 se encuentra acá, alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, la dihidrolipoil transuccinil y la dihidrolipoil deshidrogenasa, ¿verdad? Sus mismas coenzimas, ácido lipoico, pirofosfato de tiamina, FAD, NAD, coenzima A. Luego, pues, el producto del reactante, como es la succinil, va a sufrir, aquí es en esta reacción donde sucede una fosforilación a nivel de sustrato. Lo mismo que hace, por ejemplo, la piruvatoquinasa o la fosfogliceratoquinasa, que genera una fosforilación a nivel del sustrato, pero en este caso
necesitan de GDP y de fósforo inorgánico para llevar a cabo esta fosforilación a nivel de forma de GTP. Se libera la coenzima A, ¿verdad? Que tenía un enlace fosfodiéster de alta energía, y se forma succinato. A través de esta reacción, como lleva a cabo esta enzima, succinil, sintetasa o succinatotioquinasa, como dice en el libro de texto, ¿verdad? Luego, pues, a través del succinato, viene la acción de esta enzima, succinato deshidrogenasa, necesita de esta enzima. O sea, una enzima de va a utilizar a esta enzima. Para lo que es importante saber que nuestras células eucariotas, esta enzima es la única que se encuentra unida a la membrana mitocondrial interna, contiene 3 centros de hierro azul distintos y una molécula de FAD unida de forma covalente. Esta también forma parte de la cadena transportadora de electrones, formando lo que es el complejo 2 de esta cadena transportadora de electrones. Una molécula que la puede ir se llama malonato, es un fuerte inhibidor competitivo para esta enzima. Luego viene una hidratación del fumarato para producir malato por medio de la fumarasa. Podemos dar que se hidrata a L-malato, ¿verdad? Siendo esta enzima, pues, específica para el fumarato y para el L-malato. Y por último, la última reacción del ciclo de Krebs es otra oxidación, la cuarta oxidación, y la tercera que necesita de NAD en su forma oxidada como coenzima. A través de la malato deshidrogenasa, pues actuando sobre el L-malato, se forma oxaloacetato. Y como ustedes pueden notar, realmente no se llevó el consumo de ningún intermediario del ciclo de Krebs. Sin embargo, esta molécula que termina regenerándose es importante para que acepte otro acetilcoenzima A y se vuelva a repetir el ciclo. Entonces, como ustedes pueden notar, en cuanto a carbonos, oxaloacetato de 4 carbonos se condena con acetil-CoA de 2 carbonos, forma una de 6, se isomeriza a otra de 6, se descarboxila a una de 5, esta otra se descarboxila a una de 4, y así sucesivamente hasta regenerar este intermediario, ¿verdad? Por esta razón, pues, la generación de AT en el catabolismo de la glucosa contempla, dependiendo del libro que revisemos, en el libro que dice esta cantidad, en el libro de Bain, por la cantidad de energía que se produce. Pues el libro de Ferrier dice que por cada NAD que se genere, se producen 3 moléculas de ATP, y por cada FAD se están produciendo 2 moléculas de ATP. Recordemos que la glucosa a nivel del citosol de la célula, donde sufrió esas 10 reacciones enzimáticas, esas 2 fases de inversión, fase de generación, se terminó transformando en 2 piruvatos. Pero en esa reacción, en esas sucesivas reacciones, generó 2 NAD por la reacción número 6, ¿verdad? Llevada a cabo por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esos 2 NAD a terminar mediéndose a la mitocondria por medio de las lanzaderas. A través de la lanzadera que utilicen, si utilizan la lanzadera de malato-aspartato, van a generar cada una 3 ATP, ¿sí? Por eso dice acá, 2 NAD van a generar 6 ATP, si usan la lanzadera de malato-aspartato. Se recuerdan que se producen 4 fosforilaciones al nivel del sustrato, pero como le están restando 2 que se invirtieron en la reacción 1 y 3, pues son 2 ATP netos que se producen por esta reacción. Esos 2 piruvatos, al descarboxilarse por el complejo piruvato deshidrogenasa, cada uno va a producir un NAD. Entonces, como son 2 piruvatos, se habla de 2 NAD, y entonces vamos a hablar de 6 ATPs. Y cada acetilcoenzima A, que son 2, una proveniente de cada piruvato, nos va a generar 3 NAD
un FAD y una fosforilación a nivel del sustrato, haciendo que cada vuelta del acetilcoenzima pues nos produzca 12 moléculas de ATP. Si sumamos, ¿verdad? 6 más 2, 8, 6, 14, más 18, más 4, más 2, sale que la ganancia neta o la producción neta de ATP proveniente de la oxidación de una glucosa, pues son 38 moléculas de ATP, ¿sí? Ya restándole los dos ATP invertidos, ¿verdad? Porque aquí nos están tomando en cuenta esos dos ATP invertidos. 38 moléculas de ATP. Comparados a las dos moléculas de ATP que se producen en una glucólisis anaerobia, como es la que se produce a nivel del eritrocito en circunstancias normales, nuestro organismo tiene una poca concentración de oxígeno, pues también se va a llevar a cabo esta glucólisis anaerobia, ¿verdad? En nuestro tejido, en nuestros órganos. Nos va a producir poco ATP y nos va a empezar a producir que va a tener una repercusión directa sobre el equilibrio a su base, haciendo que pues haya acidosis dentro de nuestro organismo. Las vías anapleóticas describen pues aquellas reacciones que reponen intermediarios del ciclo, por ejemplo, la acción de la piruvato carboxilasa que mencionamos al inicio, que actuando sobre el piruvato, donando un CO2 proveniente del bicarbonato, o del CO2, perdón, que es el que va a generar la condensación de esta estructura, nos va a formar octaloacetato, ¿verdad? O la acción de la fosfonol piruvato carboxitinasa, que actuando sobre el fosfonol piruvato, que con CO2, nos forma también oxaloacetato. Estas reacciones son importantes cuando hablamos de gluconeogénesis, porque es la base para hacer la gluconeogénesis. O por medio de la acción del fosfonol piruvato con el bicarbonato a través de la fosfonol piruvato carboxilasa. Del piruvato por medio de la enzima málica, ¿verdad? Que nos va a producir malato, que es otro intermediario del ciclo de Krebs. La regulación entonces del ciclo de Krebs depende de la disponibilidad de sustratos, de la necesidad de intermediarios como los precursores biosintéticos, de la demanda de ATP que tenga la célula o el órgano, pero el factor más importante es la reacción a nivel intramitocondrial de la concentración del NAD oxidado versus el NAD reducido. Recordando que el NAD reducido es producido por las 8 reacciones enzimáticas del ciclo de Krebs. Los puntos de relación son específicamente estas enzimas, la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Vemos cómo la enzima citrato sintasa, la enzima de la reacción 1, puede ser activada por el ADP. Pero sus inhibidores simplemente que se generan. O el intermediario o mismo producto que había mencionado, el citrato que inhibe a la acción de la enzima, la concentración alta de ATP. Entonces van a inhibir a la citrato sintasa. Isocitrato deshidrogenasa, su inhibidor principalmente es el NAD reducido, pero su activador es el calcio y es el ADP. Y el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿cómo regula esa acción que se parece mucho al complejo piruvato deshidrogenasa, que tiene 3 actividades catalíticas, pero no tiene sus 2 actividades reguladoras? Porque su regulación está bajo efectos de efectores externos, como por ejemplo la succinil coenzima A, que la inhibe, ¿verdad? El NAD reducido, que también inhibe la enzima, o su activador alostérico, que en este caso es el calcio. El calcio va a favorecer la acción del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y eso pasa cuando hay una liberación de calcio por cualquier motivo, ¿verdad?
Aquí tenemos un resumen, ¿verdad? De los lugares donde viven, ¿verdad? Recordar, por ejemplo, en un estado postprandial, por ejemplo, cuando nosotros consumimos alimentos, se produce la ruta de la glucólisis, hay producción ATP, se llevan a cabo, se llenan los depósitos de ATP, de glucosa, de glucógeno, pero hay mayor disponibilidad todavía de nada reducido y ATP, pues esos van a bloquear estas enzimas fundamentales. Nada es lo que está bloqueando a la isocitrato deshidrogenasa y está bloqueando el complejo alfa citrato deshidrogenasa. Al quedarse bloqueadas estas enzimas, se empieza a acumular mucho citrato a nivel de la mitocondria. Y el citrato, como ustedes pueden ver, pues es un inhibidor de su propia enzima, de la que lleva a cabo su generación. Pero a la vez, el citrato es un efector alostérico heterotrópico de otras enzimas. Por ejemplo, el citrato es un inhibidor de la enzima reguladora principal de la glucólisis, como es la fosfructoquinasa 1. Esta molécula la inhibe en ese punto. Y es un activo alostérico de una enzima que favorece la lipogénesis, la acetilcoenzima A. Las lanzaderas, para que la entiendan, pues hablé de dos lanzaderas, la de 3-fosfato y la de malato aspartato. El generado en la reacción 6 pólisis, ¿verdad? El que se generó, pues utilizamos la lanzadera de glicerol 3-fosfato, pues se va a llevar a cabo esta reacción a nivel del citosol, ¿verdad? La hidrocetona fosfato de la glicerofosfato deshidrogenasa citosólica va a convertir la dihidroxiacetona fosfato a glicerol 3-fosfato, usando como coenzima ese NAD generado en la reacción 6, generando nuevamente NAD oxidado. Aquí lo importante es que entiendan es que esta glicerol 3-fosfato ya entra a la mitocondria, ¿verdad? En compensación de una de dihidroxiacetona de la mitocondria. Pero lo importante es entender que esta molécula que ingresó a la mitocondria, el glicerol 3-fosfato, vuelve a generar una oxidación intramitocondrialmente por una enzima similar, porque a nivel mitocondrial, la glicerofosfato es la mitocondrial que utiliza esta enzima. Actuando sobre esta estructura, nos vuelve a generar hidroxiapatona fosfato. Pero, como consecuencia de esa oxidación, se generó la reducción del FAD, formando FAD reducido. De esta forma, cuando esta lanzadera se va del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, entonces se evita el impulso de protones que va a favorecer la generación de ATP posteriormente. Y ustedes como ven acá, pues en la gráfica, esta dihidroxiacetona sale para que entre una molécula nueva de glicerol 3-fosfato. En cambio, a la de malato aspartato, en la reacción 6 de la glucólisis, NAD reducido, podemos nosotros tener en cuenta estas dos estructuras, oxalato, glutamato, ¿verdad? Que en este caso, pues, entran a las mitocondrias con facilidad, el glutamato y el malato ingresan sin ningún problema, pero de la mitocondria se está saliendo una de aspartato y una de alfa-cetoglutato. Y recordemos que estas moléculas sirven para el proceso de transformación por medio de aminotransferadas, en este caso, aminotransferasa, ¿verdad? Que actuando sobre estas estructuras, ¿verdad? Va a dar el grupino de donar al alfa-cetoglutato, esta se va a convertir en glutamato, esta se va a tomar en oxalato, que es un intermediario de Krebs, y entonces esta estructura de oxaloacetato es una reducción por medio de la malato deshidrogenasa citosólica, ¿verdad? Usando la enzima se generó la reacción 6 de la glucólisis, produciendo malato, ¿sí? Y generando NAD oxidado a nivel del citosol. Pero entonces estas estructuras, malato, glutamato, entran en combinación que salga un aspartato y un alfa-cetoglutarato. Ese malato que ingresó acá
pues ya es un intermediario del ciclo de crédito. Pero en este caso, el malato, ¿se acuerdan? La acción donde participa la enzima malato deshidrogenasa, que es la reacción número 8, ¿verdad? Va a generar la reacción esta oxidación, permitiendo que se produzca otro NAD reducido. Y como NAD reducido, entonces inicia o ingresa en la cadena transportadora de electrones desde el complejo número 1, favoreciendo o impulsando digamos, liberación de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranos. Por eso se genera más ATP usando esta lanzadera. Hasta ahí llega la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario o algo que no les haya quedado claro, perdonen. No sé si me escuchan. Eduardo José Carrera. Pues sí se le escucha y al ¿Sí? menos no tengo ninguna duda yo. ¿No hay dudas, José Orozco? No, al menos yo no, pero era al menos para que supiera que sí se le escuchaba, por eso le hablo. Ah, gracias, José, gracias. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario respecto a la clase. Bueno, voy a pasar asistencia ahorita al finalizar la clase, pero generalmente voy a pasar asistencia al inicio de la clase. Entonces, les pido por favor que sean puntuales al momento de conectarse y que sobre todo pues permanezcan en las clases, ¿verdad? Para poder entender y quedar claros en cuanto a los conocimientos que compartir, ¿verdad? Para que ya en un proceso de evaluación pues no tengan ustedes problemas en contestar una prueba, ¿verdad? Entonces les quiero recordar que esta semana como actividad práctica está calendarizada el laboratorio 2 que vimos la semana pasada como un examen corto. Así que este miércoles pues van a tener ustedes libertad en el sentido de que pueden usar el tiempo para empezar a revisar su caso clínico de la semana. Entonces los voy a tratar de compartir en estos días para poder llevar a cabo la discusión la siguiente semana. Si no hay nada más que comentar, tengan una buena tarde todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.